Hola chicos, vamos a ver el tema de intervalos. A continuación vamos a empezar definiendo cómo se grafica un intervalo. Fíjate, los intervalos estarán graficados a partir de ahora en una recta, la cual va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Esa recta es el eje X de nuestro plano cartesiano, ¿bien? Donde nosotros tendremos como punto medio un 0, y lo que esté para la izquierda de este 0 serán los números negativos, y lo que esté para la derecha de este 0 serán los números positivos. Bien, veamos entonces qué es lo que vamos a obtener en los intervalos. Nosotros tenemos varios tipos de intervalos. Por ejemplo, tenemos el intervalo abierto. El intervalo abierto se va a graficar de la siguiente forma. Si yo tengo mi recta, que bien, como ya les dije, va del menos infinito hasta el más infinito, pues un conjunto abierto se va a graficar de la siguiente forma. Poner que acá mi conjunto empieza con un valor A y acá empieza con un valor B. Nosotros diremos que el intervalo de este conjunto será abierto si acá nosotros tenemos estos circulitos en las esquinas que están vacíos. Bien, ahora, como también hay un intervalo abierto, pues hay intervalos cerrados. Bien, cerrados son aquellos intervalos de la siguiente forma. Fíjate, si yo tengo igual un intervalo que sea de A a B, yo diré que este intervalo es cerrado si acá nosotros dibujamos nuestras bolitas, pero lo vamos a tener pintado todo. Bien, si está pintado o sombreado, nosotros diremos que ese intervalo es un intervalo cerrado. Cerrado en ambos extremos. Bien, acá el intervalo abierto está abierto en ambos extremos. ¿Y qué pasa si yo tengo un intervalo que está abierto por un extremo y está cerrado en el otro? Pues ese intervalo se va a llamar un intervalo semiabierto. Bien, ¿y cómo lo graficamos? Entonces, igual, si yo tengo mi intervalo que va de A hasta B, yo diré que este intervalo será semiabierto siempre en cuando un extremo esté abierto y el otro extremo esté cerrado. Bien, este puede ser el abierto y este el cerrado, o viceversa. ¿Ya? Entonces, ya sabemos lo que es un intervalo abierto, cerrado y semiabierto. Bien, ahora, algo que indicar es que lo que ocupa nuestro intervalo, o sea, dentro de toda esta región, nosotros tendremos que sombrear para indicar que estos elementos los está considerando nuestro intervalo. Igual acá yo sombreo para decir que estos elementos que van de A a B pertenecen a mi intervalo. Igual acá tienes que sombrear todo. Bien, eso es para indicar que esos elementos están dentro de tu intervalo. Ahora fíjate, ya sabemos cómo dibujar nuestros intervalos. Bien, pero yo cómo represento estos intervalos en forma escrita. Bien, si este es un intervalo A, nosotros diremos que este intervalo se puede escribir de la forma siguiente. Fíjate, como yo tengo un intervalo abierto en los dos extremos, se puede escribir de la siguiente forma. Intervalo va de A hasta B. Bien, estos símbolos nos indican que el intervalo es abierto. Ahora, no solamente existe esa notación. Nosotros podemos escribir que A también se puede escribir de esta forma: A punto y coma B
donde los paréntesis también me van a indicar que es un intervalo abierto. O si no, yo lo puedo expresar con un corchete, pero abierto hacia afuera, punto y coma, B, y también como es abierto, va a ir abierto hacia afuera ese corchete. Bien, son tres formas de indicar los intervalos, pero por lo general nosotros solamente vamos a utilizar esa representación. ¿Ya? Entonces, ahora nuestros intervalos cerrados, ¿cómo lo vamos a representar? Fíjate, lo representaremos de la siguiente forma. Si este es un conjunto o un intervalo B, pues yo diré que los valores de mi intervalo van de A a B, ¿verdad? Van de A hasta B, ¿ok? Pero, como son cerrados en los extremos, yo tengo que poner acá mis corchetes, ¿ok? Eso me indica que mi intervalo es cerrado. Ahora, en un intervalo semiabierto, ya te podrás dar cuenta de cómo se va a escribir. Fíjate, mi conjunto C o mi intervalo C, en este caso vamos a ir de A hasta B. Está abierto en A, por lo tanto acá tengo que poner ese signo y en B tengo que cerrar mi corchete. Bien, por lo tanto ya sabemos cómo expresar un intervalo abierto, cómo dibujar un intervalo cerrado y expresarlo en su forma escrita, y un intervalo semiabierto y también expresarlo en su forma escrita. Bien chicos, ahora vamos a ver las operaciones con intervalos. Primero vamos a ver la unión de intervalos y la intersección de intervalos. Veamos. Si nos dan el intervalo A, que va de 3 a 8, de 3 abierto a 8 cerrado, y nos dan el intervalo B, de 2 cerrado a 6 abierto, y nos van a pedir que hagamos la unión de estos intervalos. ¿Cómo se escribe? Así como en conjuntos, la unión se escribe de esta forma, ¿verdad? A unión B. Tenemos que hallar la intersección de esos intervalos. Lo que nosotros haremos será lo siguiente. Primero, pues graficar los intervalos de cada uno en nuestro plano cartesiano. Fíjate, vamos a ubicar los números partiendo por este lado del 0. Fíjate, 1, 2 estará por acá, el 3 le seguirá por acá, después el 6 estará por acá y yo puedo ubicar el 8 por acá. Bien, ahora que hemos ubicado, nosotros vamos a proceder a dibujar nuestros intervalos. A ver, del 3 abierto al 8, entonces yo dibujaré, fíjate, me dice que este intervalo del 3 es abierto, por lo tanto yo pongo una bolita abierta, y como el 8 es cerrado, pongo mi bolita pintada. Bien, ahora el conjunto B o el intervalo B me dice que va de 2 cerrado a 6 abierto, por lo tanto yo abro acá, subo y uno esos extremos. Bien, fíjate, 2 cerrado, yo pinto la bolita, 6 abierto, yo la dejo vacía. Bien, ahora como nos pide la unión, nosotros vamos a pintar todo lo que representan estos dos intervalos. O sea, yo voy a pintar del B, que es lo que está de negro, todo lo que está en el B, y también voy a pintar todo lo que está en el A. Todos los valores que van del A al B serán la unión de los intervalos. Por lo tanto, yo diré que la unión de A con B va a ser igual a ¿qué? A un nuevo intervalo que va desde 2 cerrado hasta 8 cerrado. Bien, ahora vamos a ver lo que son la intersección de los intervalos. Bien, si a nosotros nos dan el intervalo A y el intervalo B y nos piden la intersección de A con B, será así, A intersección B. Esto, ¿qué intervalo me va a generar? Bien, entonces tenemos que dibujar primero nuestra recta. Fíjate. Y esto va a ir, como ya sabes, siempre desde menos infinito hasta más infinito. Bien. Ahora, ubiquemos los puntos
de nuestros intervalos. Fíjate, el A va desde el 0 al 4. Por acá yo pongo el 0, por acá yo puedo poner el 4. Mi B va desde el 2 hasta el 8. Bien. Ahora veamos, nuestro A nos indica que va del 0 al 4. Ajá. Del 0 al 4. Y los intervalos siempre hay que ver que sean abiertos o cerrados. En este caso nos indica que son cerrados. Por lo tanto, yo dibujo acá una bolita. Ahora el conjunto B o el intervalo B nos dice lo siguiente, que yo estoy yendo desde el 2 hasta mi 8. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esos extremos de mi intervalo abierto. ¿Ok? Bien. Ahora, como nos piden la intersección, solamente vamos a pintar esa parte donde ellos se encuentren. Fíjate, todo esto es A, todo esto de acá es B. Donde ellos toman valores en común. Pues en toda esta parte de acá, ¿no? 4 hasta acá. Ahí nada más tienen valores en común. Entonces yo diré que A intersección B va a ser igual a ¿qué? Fíjate, desde el 2 hasta el 4. Pero acuérdate que el 2 está como intervalo abierto. Por lo tanto, yo copio mi intervalo abierto, pongo el 2. ¿Y hasta dónde voy? Pues voy hasta el 4, que es un intervalo cerrado. Bien. Por lo tanto, ya hemos calculado la intersección de estos dos intervalos. Bien, chicos, ahora veamos lo siguiente. Tenemos un ejercicio, ¿ya? Donde nos dan el intervalo A, el intervalo B y el intervalo C. Veamos, el intervalo A nos dice que va abierto desde -1 hasta el número 3 cerrado. El intervalo B que va desde 0 hasta 8 cerrado en ambos extremos. Y acá tenemos para algunos algo nuevo, que es un intervalo infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que el C va desde el menos infinito hasta el 3. Bien. El menos infinito siempre se va a representar como un intervalo abierto, ¿ok? Asimismo también, si yo tengo el más infinito, se va a representar como un intervalo abierto. A ver, veamos acá primero lo que nos piden. Nos están pidiendo A unión B. Bien, nosotros tenemos nuestra recta que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Bien, vamos a ubicar primero nuestro intervalo A. Fíjate, si esto de acá es el 0, por acá a la izquierda están los negativos, sería el -1, y por acá debería tener el número 3. Bien, por lo tanto mi intervalo será el siguiente, que me dice de -1 abierto. Ah, ya, entonces acá una bolita vacía, y acá que es el 3 cerrado, pues yo dibujo una bolita pintada. Bien, ahora, ¿qué me dice unión con B? Ah, yo tengo que dibujar el intervalo B. Fíjate, el intervalo B va de 0 hasta el 8, que debe estar por acá. Cerrado en ambos extremos. Significa que es cerrado en 0 y cerrado en 8. Muy bien. Como me pide la unión de ambos conjuntos o intervalos, entonces yo pinto todo lo que ellos ocupan. Y fíjate que está pintado desde el -1 hasta el 8. Ajá. Pero -1 ¿qué? Bolita abierta significa intervalo abierto. Bolita pintada significa intervalo cerrado. Bien. Y este intervalo será la respuesta de haber unido mi intervalo A con el intervalo B. Ahora, intersección de intervalos. A intersección B. Bien. Veamos, por acá está el 1. Por acá está el 3. El intervalo 1 está abierto acá y el 3 está cerrado. Bien. Ahora vamos a pasar a dibujar nuestro intervalo B, que va desde el 0 hasta el 8. Junto a esos dos puntos
en el 0 está cerrado y en el 8 también está cerrado. Ajá. Nos pide la intersección. Eso quiere decir que los valores que tengan en común tanto el intervalo A como el intervalo B. Yo diré que estos son los que tienen en común, ¿no? Donde empieza B y donde termina A. ¿Quién sería ese nuevo intervalo que es A intersección B? Pues empieza del 0, que está cerrado, y termina en el 3, que también está cerrado. ¿Listo? Ahora nos piden B unión C. Bien, acá vamos a ver cómo se grafica ese intervalo que va hasta el menos infinito. Bien, veamos, por acá teníamos el menos infinito y para la derecha están todos los números positivos hasta el más infinito. Ajá. Grafiquemos el conjunto B. Va del 0 hasta el 8. Bien, vamos a graficar el intervalo. Me dice que está cerrado en 0 y está cerrado en 8. Y ahora el otro intervalo me dice que va desde menos infinito hasta el número 3. Ajá. Bien, menos infinito está por acá. Y el 3 yo lo tengo por acá. Entonces, ¿cómo grafico este intervalo? Pues yo parto del 3 hasta el menos infinito, significa hasta la izquierda. Todos los números negativos serían para allá. Y como yo no puedo cerrar este intervalo porque va hasta el menos infinito, yo lo represento igual con una flecha. Bien, pero acuérdate que este intervalo se representa como si estaría abierto. Entonces lo que me piden es B unión C. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que unir todos los elementos que van desde el menos infinito hasta el 8. Por lo tanto diría, ¿no? Tomaría todos esos números que son negativos, el 0, llego al 3, ajá, pero es unión. Entonces yo continúo hasta el número 8. Bien, entonces mi nuevo intervalo como resultado de esta unión será desde el menos infinito, acuérdate que se representa con el signo abierto, hasta el 8. Como tiene bolita pintada, pues será un intervalo cerrado. Este sería B unión C. Bien, ahora nos piden A intersección C. Fíjate que A va desde el menos 1 hasta el número 3. Bien, vamos a dibujar nuestro intervalo de A. Fíjate, me dice que en menos 1 está abierto y está cerrado en 3. Ahora el intervalo C que nos dice, ya también toma el 3, bien, pero abierto, fíjate. Por eso yo lo voy a pintar de otro color. Y esto va a ser una bolita abierta, ¿ok? Y esto va hasta donde, hasta el menos infinito, ¿ok? Bien, como nos pide la intersección, pues nosotros buscaremos esos valores que están dentro del intervalo A y también dentro del intervalo C. Fíjate, entonces yo voy a pintar lo que tienen A y C en común. Bueno, sería todo esto de acá que tienen en común, ¿no? Tanto A como C están dibujados ahí, fíjate. Y si yo me paso, solamente estaría pintando al intervalo C. Entonces, esto de acá sería la intersección de A con C. Bien, estamos yendo desde el menos 1 hasta el 3 positivo. Pero igual, fíjate el circulito. Acá tengo intervalo abierto. Muy bien. Ahora, acá es donde tienes que ver, si tienes un intervalo cerrado y uno abierto, la intersección entre ellos va a ser el intervalo abierto. ¿Ok? Bien chicos, hasta ahí queda la clase. Nos vemos la siguiente semana.